haber una reducción en estas hormonas tiroideas, pues se va a dar también una reducción en el metabolismo. Con esto la persona va a tener un gasto de energía menor, entonces se va a acumular más a manera de grasa. Esto facilita que se dé un aumento de peso, facilita que se dé una disminución de energía, que la persona... Doctor, es que yo tengo hipotiroidismo, entonces no puedo tener un buen control de peso. Esta frase la escucho casi que a diario en la consulta y pues tiene su razón de ser, pero no es del todo así. Entonces voy a hablar un poco sobre este tema. Como ya sabemos, el hipotiroidismo se caracteriza por hormonas reducidas de la tiroides, que son las que se encargan de la parte metabólica. Entonces, al haber una reducción en estas hormonas tiroideas, pues se va a dar también una reducción en el metabolismo. Con esto, la persona va a tener un gasto de energía menor, entonces se va a acumular más a manera de grasa. Esto facilita que se dé un aumento de peso, facilita que se dé una disminución de energía, que la persona muchas veces sufra depresión. En fin, son varias situaciones por ahí que se pueden ir dando. Pero lejos de no poder hacer nada al respecto, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, que eso es lo ideal. Entonces de eso voy a hablar en este episodio. Si bien es cierto, va a tener las diferentes repercusiones a nivel metabólico y va a hacer que esto requiera pues un poco más de trabajo de lo usual, sí se logra. El punto número uno, por supuesto, va a ser consulte con un médico con experiencia en manejo de hipotiroidismo. Aquí los especialistas y los que más manejan este tipo de condiciones son los endocrinos, los endocrinólogos, aunque pues en diferentes lugares esto se maneja desde incluso la atención primaria. Pero bueno, si me preguntan cuál es el especialista en manejo de hipotiroidismo, sería el endocrinólogo. Ellos son los que usualmente manejan más este tipo de condiciones. Y aquí lo que se va a buscar es, a través de terapia farmacológica, lograr recuperar esos niveles de hormona tiroidea. Si bien el cuerpo de esa persona ya no la produce, bueno, existen fármacos que pueden restablecer este tipo de hormona y así llegar a los niveles adecuados. Usualmente no es tan rápido, no es como que ya va a una cita y se da la receta y se acabó todo el problema. Hay que ir titulando, o sea, hay que ir viendo si hay que subir, si hay que bajar, si hay que tomarla 5 días a la semana, 7 días a la semana. Eso va a ir variando, va a tomar su tiempo, pero la idea es lograr llegar a esos niveles adecuados de hormona tiroidea. Y los rangos terapéuticos son muy amplios. A ver, he recibido en mi consultorio personas que utilizan dosis de 75 microgramos 5 días a la semana, hasta ya dosis altas de 300 microgramos varios días a la semana y después unas dosis más bajitas. En fin, esto se toma su tiempo, pero sí tiene su solución respectiva. La recomendación número 2 para este tipo de manejo de control de peso en una persona con hipotiroidismo que se le está dificultando este objetivo es el hecho de contar con un equipo multidisciplinario. A ver, no le corresponde solamente a un profesional. Esto del control de peso no me va a corresponder solo a mí como médico, no le va a corresponder solo al tema de nutrición o solo al tema de terapia conductual. Va a requerir que se aborde desde varios puntos de vista. Sí, el tema farmacológico es importante, va a facilitar, va a ayudar. No es el abordaje inicial, pero ya es bien conocido que tiene muchas cosas buenas que ofrecer. Pero lo ideal sí es contar con un equipo completo para que se puedan abarcar todas estas áreas donde se están dando problemas. Entonces, punto número 2 que estoy mencionando, el equipo multidisciplinario va a ser fundamental y aquí voy a explicar los puntos que se abarcan un poco. Dentro de lo que es el manejo médico, que ese es el área que yo manejo usualmente, pues hay ciertas terapias que ya son conocidas, incluso aprobadas por FDA, para lo que es un adecuado control de peso. Estos van a facilitar que se logre dar esta reducción dando aumento de saciedad, reducción del apetito, reducción del hambre como tal. La persona se va a sentir bien, va a disminuir esos niveles de resistencia a la insulina. Dependiendo de la terapia que se utilice, porque hay varias opciones, puede ser más fuerte de un lado que de otro. Algunos actúan a nivel metabólico, algunos fármacos actúan a nivel central, en cerebro específicamente, en los núcleos que se encargan de esa parte de tener un apetito elevado, sobre el consumo hedonista de alimentos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cuál terapia, bueno, de las características de cada persona, se va a elegir los diferentes tipos de terapia disponible. Luego está el tema de la parte conductual, que esto usualmente lo manejan lo que es la parte de psicología. A veces las personas se molestan un poco cuando uno menciona este tema, pero bueno, los resultados son bastante evidentes y es algo que es muy importante, lo que es manejar la parte conductual. Por ejemplo, muchas veces las personas, a ver, comen sin tener realmente hambre y esto es por una situación emocional, qué sé yo, mucho estrés, voy y me como tal alimento ultraprocesado, o estoy muy feliz y también lo hago, o hay que celebrar, bueno, vámonos al bar a tomar un montón de licor y comer un montón de cuestiones por ahí.
Entonces hay que lograr separar la conducta relacionada a ciertas emociones y para eso pues se requiere bastante trabajo. El objetivo de esto es lograr llegar a que la persona cuando tenga este tipo de situaciones emocionales ya tenga bien detectado qué es lo que puede hacer y cómo abordar este momento. Y no que simplemente vaya y qué sé yo, está con ansiedad, entonces va a ir a comprarse todos los helados y pues pasar comiendo helados toda la tarde, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo nada más. Entonces en eso se centra lo que es la terapia conductual, que la conducta de esa persona pues sea adecuada y que no siempre caiga ante una emoción fuerte, que no caiga en eso de estar alimentándose mal. Luego está el tema de alimentación y aquí también usualmente cuando uno habla de nutrición muchas veces dicen ya fui donde todas, ya me sé todas las dietas, ya aquí, ya allá y pues siempre hay como que una molestia con este tema. Si el problema está, bueno, pues hay bastante que corregir. Entonces, o sea, si el problema se está dando, sí hay ciertas cosas que corregir. Y aquí nos debemos de centrar en selección adecuada de alimentos. Eso es muy importante. No es lo mismo una cantidad X de calorías en alimentos ultraprocesados que me van a generar picos de glucosa en sangre, picos de insulina, resistencia periférica a la insulina, que el mismo volumen de calorías, pero en alimentos nutritivos, en alimentos que ofrecen algo más que simplemente pues un montón de calorías que el cuerpo no va a tener mucho que hacer con ellas. Entonces la calidad es un punto muy importante. La crononutrición también es importantísima. La crononutrición hace referencia a los tiempos de comidas, que aquí es muy frecuente que hayan problemas por cuestiones de trabajo principalmente. Qué sé yo, personas que están ocupadísimas y tienen apenas un momentito para ir a comer, van y se piden algo en la pulpería que tengan por ahí cerca o en alguna sodita de algo probablemente bastante grasoso o bastante cargado de carbohidratos. Comen rapidísimo o también que se come a deshoras, que se tuvo que quedar trabajando hasta tarde, entonces cenó como a medianoche y después ya no se puede ni dormir, entonces hay insomnio. Bueno, en fin, son un montón de cosas. El tema de la crononutrición es muy importante. Entonces, calidad de los alimentos, tiempos de alimentación y también el volumen, que de hecho aquí muchas veces se busca restricción calórica. No siempre, pero probablemente se busque cierto nivel de restricción calórica. A ver, no es necesario llegar a restricciones extremas, pero sí, si se está buscando una reducción de peso o un control de peso, en algún momento es probable que busquen cierta restricción. Y esto asociado a la farmacoterapia se va a dar de una manera pues relativamente fácil. La persona no va a pasar hambre, no va a estar incómoda y esto es lo que se busca. Por eso es que se dan los resultados que se dan cuando se juntan esas dos terapias como tal. Y siempre enfocándose en ir pensando a largo plazo. Esto no es algo de 2 días ni de 2 meses. Esto es algo que uno tiene que ir adoptando a lo largo de la vida para mantenerse en ese nivel. Y muy importante está el tema de la actividad física. Es difícil por temas de tiempo usualmente, pero la verdad es que sacar, a ver, 15 minutos en la tarde y 15 minutos en la mañana, 2, 3 veces a la semana, inicialmente, pues debe de poderse. Si no puede sacar ni eso de tiempo, pues no sé, hay problemas mayores probablemente. Digo inicialmente porque evidentemente ese no es el volumen ni la frecuencia de actividad física que buscamos, pero eso sí es un punto donde empezar, pasar de ser sedentario a ya hacer cierto nivel de actividad física unas cuantas veces a la semana y ya después ir aumentando poco a poco con ejercicios prescritos, evidentemente. No se recomienda que vaya ahí a hacer cualquier cosa y que se pueda lesionar, sino algo individualizado y prescrito por un profesional en esta área. Entonces este tema es muy importante. Si uno revisa recomendaciones de OMS, le van a decir mínimo 150 minutos a la semana. Ese es un volumen pues considerablemente reducido, pero bueno, es mejor que no hacer actividad física. Lo ideal serían 300 esparcidos a lo largo de varios días a la semana. Lo que se busca es no tener más de 72 horas sin ejercicios. Entonces ahí van unos 3 días aproximadamente. Entonces, pues uno puede organizarse un poquito para lograrlo poco a poco, qué sé yo, primero 2 días a la semana, unas cuantas semanas después ya pasa a 3, 4 y va aumentando poco a poco. Y aquí muchas veces las personas me dicen, no, es que tal día yo estoy muy libre, entonces ese día hago 4 horas seguidas y el resto ya no hago nada. Ok, es como si no hubiera hecho nada. Bueno, sí, se va a ratonar y vas a estar incómodo, pero no es efectivo para un tema de salud. Lo que uno busca es la consistencia, que se esté dando a través de varios días. Es mejor en tema de salud hacer media hora en la mañana y media hora en la tarde, 4 días a la semana, que hacer un día 4 horas o 3 horas. O sea, lo que se busca es que se repita varios días a la semana. Y por último está el tema del estrés y del sueño. El estrés, bueno, ¿quién no tiene estrés en la actualidad? Creo que todos manejamos niveles de estrés bastante altos, entonces es algo que hay que individualizar
Junto con lo que es la parte de terapia conductual, se van a dar muchas recomendaciones, ahí se le van a ir facilitando ciertas terapias, ciertas pues, cosas que puede ir haciendo para mejorar este tema del estrés. Está el tema de yoga, meditación, lectura. Cada persona es diferente. Hay que buscar qué lo logre relajar y pues enfocarse en realizar ese tipo de actividades de manera frecuente para poder bajar esos niveles de estrés. El estrés elevado genera pues, niveles considerables de cortisol en sangre. Esto aumenta la glucosa en sangre, aumenta la resistencia a la insulina, toda esa cascada de aumento de tejido adiposo visceral, o sea, grasa visceral, que eso es lo que nos va a generar todos los problemas a largo plazo. Entonces, por ahí el tema del estrés es muy importante manejarlo. Y muy asociado a esto el sueño. Hay que tener un adecuado horario para dormir. Este video de recomendaciones para sueño ya lo hice. Por aquí les voy a poner un enlace para los que lo están viendo en YouTube para que puedan ir a ver ese video y no hacer este tan extenso. Entonces, bueno, ya vimos lo que es el tema de hipotiroidismo, algunas recomendaciones generales para un adecuado control de peso, que es algo que usualmente aqueja a muchas personas. Y ahí los espero en el próximo video, también en mis redes sociales o en el blog de mi página web, que ahí estoy publicando constantemente. Ahí nos vemos.